Bueno, un saludo con todos. Mi nombre es Ángel Sebastián Muñoz. Mi grupo está conformado por Richard Robalino, Marco Tapia, Ángel Olor y mi persona Ángel Villamil, el cual nuestro tema de la presentación grupal es desarrollo de una base de datos para una clínica, la cual contiene tablas de información y pues toda esta información vamos a detallarla a más profundidad y cómo la realizamos mediante este video. Proyecto de la base de datos que consiste en el desarrollo de una clínica, pues voy a explicarle lo que viene a ser DDL y DML. ¿Qué es DDL? DDL se usa para definir y modificar la estructura de una base de datos, es decir, crearla, alterarla, eliminarla, cambiar el nombre, borrar todos sus datos que contenga. ¿Qué es DML? En inglés, Data Manipulation Language, se usa para manejar los datos dentro de estas estructuras, que permite insertar los registros, actualizar registros, eliminar registros, consultar registros y pues hay una gran variedad, pero en esta ocasión voy a explicar los que son más frecuentes y los más importantes. DDL. Bueno, me voy a seguir con DDL. DDL, como comentaba, create es para crear. Entonces, en esta ocasión voy a utilizar para una tabla que es table. Entonces, creo una nueva tabla en la base de datos. Create table pacientes y muy importante aquí empiezo a ingresar todos los datos que yo quiero para registrar en el paciente. Esto es importante un ID con un int que auto increment. No hay que olvidarnos de recalcar esto de aquí, que sobre todo necesitamos un primary key que es para identificar al paciente. Entonces, en esta ocasión le usamos como auto increment, el nombre, apellido, la fecha y bueno, todos los datos que normalmente se le suele pedir a un cliente. Alter table, ¿qué viene a significar alter table? Modificar la estructura. Es decir, estos datos que están aquí dentro de esta tabla, voy a añadirle algo más. Ahora quiero añadirle la tabla fecha contrato, ve la columna fecha contratación. Y pues alter table, nombre de doctores, que vendría a ser otra tabla, add column, una nueva columna, y esta nueva columna se llamará fecha contratación. Y muy importante poner el valor que yo deseo registrar. Entonces la fecha de contratación viene a ser una fecha y colocamos date. También tenemos rename, para cambiar el nombre de la tabla, como el mismo nombre lo dice en inglés. Pues entonces lo único que colocamos es rename, table, el nombre de la tabla, tú, el nuevo nombre. En esta ocasión, doctor es tu médico. Truncate, este es para vaciar todos los datos que contenga la tabla. Aquí mismo estamos haciendo con pacientes, es decir, que si aquí existe un registro, toda la información que esté dentro de pacientes va a ser borrada, toda totalmente con el truncate table y el nombre de la tabla. Y para eliminar la tabla totalmente, que no exista, lo único que tenemos que colocar es drop table y el nombre de la tabla y literal esto aquí ya no volvería a existir, a no ser que la volviéramos a crear. DML, ¿qué es DML? Pues DML viene a ser lo que es insertar paciente, eliminar, actualizar o seleccionar, es decir, realizar una consulta. Y pues aquí muestro, ¿no? Para insertar un paciente, como mencionaba, tiene que ser el nombre de la tabla y los datos, que viene a ser nombre, apellido y todo esto. Values y con la información que yo deseo rellenar dentro de esta información. Ahora, si deseo actualizar un paciente, igual update paciente set. Aquí importante que especificar qué deseas cambiar, qué deseas actualizar. Entonces, en la columna dirección, donde sea, quiero colocar avenida nueva dirección 123, donde el ID paciente sea igual a 1. Es decir, en el ID paciente igual a 1 aquí abajo va a estar la nueva dirección. Aquí, justo aquí está. Avenida nueva dirección en el ID paciente 1. Entonces, estos son los nuevos datos que estoy actualizando del update paciente. Y para eliminar, pues solo únicamente tenemos que colocar el nombre de la tabla. Entonces, delete from pacientes y where, donde. Entonces, ahora ya no quiero estar aquí. Entonces, pongo donde el ID del paciente sea igual a 1 y pues todo esto se me eliminaría. Y por último, pues el select es para llamar a la consulta de la tabla y ver toda la información que contiene. Ahora voy con consultas y subconsultas. Las consultas, pues, es una instrucción de SQL que extrae o manipula los datos para obtener el listado que yo. Bueno, en esta ocasión, como nuestro proyecto es de una clínica, pues deseo seleccionar toda la lista de los pacientes y ver las citas programadas de un médico. Entonces llamo a select, que es para extraer toda la información de la tabla. Entonces, select from pacientes. Y aquí me va a indicar todo el resultado de la tabla, porque estoy llamándolo en manera general. Ahora, la consulta por where, como el mismo nombre me lo está indicando en inglés, en español es dónde. Entonces, quiero que la tabla en la consulta que voy a realizar me filtre en base a una condición. En esta ocasión, quiero que la tabla select from pacientes, es decir, la tabla pacientes, me indique únicamente dónde el apellido sea igual a García. Entonces, esto se va a validar y verificar en la base de datos. Y pues, según la tabla paciente, tenemos tres pacientes que contienen el apellido García. Y por último, siguiente order by, que viene aquí a ordenarme los resultados de la consulta, que es de manera descendente y ascendente. Entonces, ponemos select from, porque estoy todavía llamando a mi tabla pacientes, que me lo ordene la fecha de nacimiento de manera descendente. Es decir, desde la mayor hacia la menor. Entonces, si vemos aquí 1996, 95, 94 y esto sigue en bajada. En cambio, si escribimos aquí de manera ascendente, es todo lo contrario. Sería 1900, aquí 1990, 1991, 92, 93 y así sucesivamente. Eh,
Bueno, group by, es para compartir un valor. Esto lo que viene a decir es que agrupa, o sea, agrupa todos los que contienen el mismo apellido. Entonces, como anteriormente García tenía tres, aquí mismo agrupó todos los García en una sola información. Y lo mismo con Pérez y así. Acá también vemos que hay dos clientes que tienen el apellido Gómez. Entonces, select apellido, count, que es para contar. Entonces, creo una tabla que por decir la virtual, que se llamará cantidad desde la tabla pacientes. Y quiero que esto se agrupe por el apellido. Entonces, esto me viene a indicar la cantidad y como usamos count, lo que viene a hacer es solo sumar. Bueno, group by ya expliqué, entonces voy a ahorita explicar lo que viene a ser having. Having me viene a ayudar para filtrar los grupos creados con group by, es decir, basándose en la condición previamente ya creada. Entonces, lo que hago, vuelta a lo mismo, select apellido, voy a llamar al apellido de mi tabla pacientes y quiero que realice un conteo que se va a guardar en cantidad, es decir, este apartado columna cantidad y el apellido justo está aquí. Entonces, como el group by ya lo realiza anteriormente, el having es para ayudarme. Entonces, deseo que cuente los que son mayor a uno. Entonces, dentro de aquí me va a indicar todos los que vienen a ser los apellidos que sean mayor a uno. Aquí está Gómez 2, Ramírez 2, Sánchez 2 y así sucesivamente todos los que sean mayor a uno. Pues ahora las subconsultas son consultas dentro de una consulta principal que me permite realizar operaciones complejas, como por decir para filtrar o calcular o desear alguna información específica dentro de una consulta. Estamos es decir, realizando una consulta dentro de otra consulta. Pues aquí que en el ejemplo que voy a indicar, deseamos saber cuántas citas tiene cada paciente. Entonces lo que hacemos, primero la consulta general, que viene a ser que yo quiero llamar la tabla nombre, entonces select nombre. Anteriormente era el asterisco para que me llame a todas, pero únicamente quiero que me llame a de la tabla pacientes donde la columna sea nombre. Y aquí viene la consulta interna. Entonces, select count from citas, donde la cita al paciente sea igual a la paciente y de paciente, y todo esto se guarde en cita count. Entonces, para saber el conteo de cada cita, y pues aquí me va a indicar el resultado, que viene a ser el nombre y el contador de las citas, que cada cliente tiene una cita. No hay ninguna novedad. Ahora, con Where, las subconsultas seleccionadas, ahora deseo que todos los doctores que tienen citas programadas, pero para el 1 de agosto. Entonces, asimismo, ahora, si nos damos cuenta, estoy llamando a todos los datos de la tabla. Y aquí seleccionamos Select from, recordemos, doctores. Entonces, ¿dónde el ID del doctor? Dentro, in. Ahora aquí viene la consulta interna. Select Doctor ID from citas, where fecha es igual a esta de aquí. Y pues la tabla lo que va a hacer es seleccionar de la tabla de información Doctor ID desde citas, donde la fecha de las citas sean igual a esta. Y pues me va a indicar esa tabla de acá. Seguimos con Commit y Rollbacks. ¿Qué es un commit? El commit es un comando que se utiliza para confirmar una transacción en la base de datos. Es decir, al momento de ejecutar un commit, todos los cambios que se realizó durante la transacción se van a guardar de manera permanente, por lo cual no podemos eliminar o retroceder el cambio que queramos. La única manera, perdón, no podemos cambiar o actualizar la información que hayamos ingresado. Lo único que podemos hacer es eliminar la información, pero una vez que demos un commit, no se puede dar un paso para atrás. Entonces, aquí en el ejemplo que se muestra aquí en pantalla, tenemos tres ejemplos, voy a explicar uno que deseo confirmar la inserción de un nuevo paciente. Esto, como mencioné, hay que estar súper claros, ya que una vez que yo ponga commit, no hay paso para atrás. Entonces, empezamos una transacción, start transacción, esto para, como mencioné, guardar el commit. Y lo mismo con el rollback, pero con el commit nos mantenemos. Entonces, empezamos la transacción y ahora sí la acción que yo quiero realizar. Como quiero registrar un nuevo dato, insert into en la tabla pacientes con los valores tal, se ingresa, que vienen a ser estos de aquí. Y por último, cerramos con commit. Y como mencioné, una vez que presionemos COVID, no hay manera de retroceder. La única manera para desear, por decirlo, actualizar es solo eliminarlo. No hay un paso para atrás. En diferencia con rollback. Rollback es un comando que se utiliza para deshacer una transacción en la base de datos. Pero siempre y cuando esto esté dentro de la transacción. Entonces, como ahora, mismo caso, deseo insertar un nuevo paciente. Entonces, start, transacción. No, eso es muy importante. Ingresamos los datos, insert into pacientes, tal, con los valores tal. Presionamos Enter. Listo. Entonces, por decir me arrepentí o no quiero, entonces presionamos Rollback. Y Rollback lo único que me hace es, por decir, volverme al inicio. Sin ningún problema. En cambio, con el commit me quedaba aquí y ya no podía retroceder. Lo único que la diferencia con Rollback es que yo puedo retroceder y puedo hacer los cambios que sean necesarios. Triggers y vistas. Yo voy a hablar de los triggers y vistas. ¿Qué son las vistas?
Las vistas son consultas que se almacenan en la base de datos actuando de una tabla virtual, es decir, solo se puede ejecutar como una vista, ya que es una tabla virtual, como si fuera real. Esto nos servirá para mostrar información únicamente que se desee y no toda la información en general de la tabla, como un método de seguridad. Entonces, en la vista que está aquí creada, yo deseo crear una vista, create view, as, ahora aquí viene lo que selecciono, select. Estamos recordando la tabla paciente, que justo aquí abajo está. Tiene ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email. Y pues yo lo único que quiero es que me dé el ID del paciente, el nombre, el apellido, la fecha y el email. ¿De dónde? Desde la tabla pacientes. Y seleccionamos. Esto aquí ejecutamos primero. Y por último, para ver los datos que se hayan registrado, llamamos a la vista, que es este nombre de aquí. Entonces, select, asterisco para llamar toda la tabla. From vista paciente básica, que es la vista que creé, como mencioné, es una tabla virtual, me va a mostrar este resultado con los datos que yo le pedí, que me indique el ID del paciente, el nombre, el apellido y el email. ¿De dónde? De la tabla pacientes. Ahora, los triggers. Los triggers, en cambio, son procedimientos almacenados que se ejecuta automáticamente en respuesta a eventos que nosotros le escribamos. Entonces, los triggers es para automatizar tareas y a garantizar integridad. Entonces, de que cualquier registro que se realice me va a guardar, pero antes de todo tenemos que crear una tabla que va a guardarme toda esta información de los triggers. Y pues aquí estamos con Create Trigger, creamos la tabla y con sus datos respectivos, con el ID, el nombre, la tabla afectada, qué tipo de operación se realizó, si fue actualización, eliminación o si se insertó datos, qué fecha y qué detalles. Ahora, aquí me voy a mostrar el ejemplo. En este ejemplo, el trigger auditoría insert paciente, este se va a activar automáticamente después de que se inserte, justo aquí dice, after insert on paciente, el trigger va a insertar por cada fila, o sea, por cada registro que exista en la tabla, for each round. Entonces, begin, ¿qué es begin? Begin y end son los bloques que utiliza para ejecutar para que el trigger se dispare. Entonces, esto puede tener la secuencia que viene a ser insert into, auditoría, triggers, nombre tal, con la fecha tal. Entonces, los valores que quiero ingresar son estos de aquí. El new nombre y new apellido, que esto es para que los nuevos me registre y se actualicen dentro de la tabla. Terminamos con en. Como mencioné, este va a ser el bloque de código que se ejecutará para que el trigger se dispare. Y terminamos con un delimiter. ¿Qué es un delimiter? Es para usarlo cuando sobre todo se escriben procedimientos almacenados, donde se necesite un bloque de código para que se interprete como el final, por decir, delimiter del trigger quiero que sea desde aquí hasta acá. Entonces, desde el inicio y este es el fin. Listo, y eso sería cada vez que entonces aquí el usuario realice como en esta ocasión se especifica un insert, cuando el usuario inserta una nueva información de pacientes, porque es de la tabla pacientes, pues me va a reflejar en la tabla auditoría de trigger. Aquí viene a estar el ejemplo de la inserción y de la verificación. Entonces, insert into pacientes con toda la información que me requiere la tabla paciente y llamamos a la tabla auditoría triggers. Y una vez que llamemos a la tabla de auditoría, pues me va a indicar lo que viene a ser lo que se realizó este cambio de aquí, me va a salir reflejado aquí abajo. Entonces, aquí dice pacientes, qué tabla fue afectada, qué tipo de revisión se realizó, insert. ¿Qué fecha? Fue el 2024 del 07 y todo esto. ¿Cuáles son los detalles? Como mencionaba anteriormente, que decía new nombre más new apellido. Entonces, con el concat llamamos nuevo paciente, insertado y el new nombre más el new apellido. Y esto me va a indicar en el apartado de detalles. Y aquí está el nombre del trigger, ¿no? Como guardamos en insert. Y lo mismo puede ser para update, pero es otro caso, entonces el anterior se le tendría que modificar para update y lo mismo con delete. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre los procedimientos en MySQL. Vamos a hablar sobre los procedimientos de almacenamiento. ¿Qué son los procedimientos de almacenamiento? Es un conjunto de instrucciones de SQL que almacena en la base de datos que puede ser ejecutado cuando sea necesario. Los procedimientos de almacenamiento pueden ser encapsulados en una lógica compleja para realizar operaciones repetitivas, para mejorar la eficiencia de las consultas y reducir el tráfico de aplicaciones en la base de datos. Una de las características son el encapsulamiento, el parámetro de entrada-salida, reutilización de los códigos de operaciones y seguridad y control. Y aquí podemos visualizar el código de aquí, que es una operación que utilizamos las funciones de create, production, begin y end. Primero le delimitamos, vamos a esta es una función para realizar un, una como almacenamiento. ¿Qué estamos haciendo ese código? Creamos primero, llamamos a la función actualizar dirección paciente, aceptamos los dos parámetros de entrada que son ID de pacientes, que es un entero, y la ID de dirección, que es una cadena de 100 caracteres. Se ejecuta la función update, que actualiza la tabla de la dirección con los pacientes de la tabla pacientes.
dentro de la ID, consciente de los valores del P y de pacientes. Y finalmente aquí hacemos la consulta de con Selectron para mostrarnos toda la tabla de nuestros requisitos pacientes. Por ejemplo, aquí ya está, ya la ejecutamos anteriormente y nos muestra la tabla de todos los pacientes actualizados, digamos. Eso sería con todo de la parte de procedimientos de almacenamiento. Ahorita vamos a hablar sobre los enjoys. Los enjoy, el primer enjoy, eh, el enjoy inner. Your inner es un retorno a las filas que tienen coeficientes de las ambas tablas. Es el tipo de join más común que se encuentra en todos los join que existen, que se más ejecutan. Aquí podemos ver que seleccionamos las citas con ID cita de pacientes, creamos una nueva columna, igual de pacientes, llamamos de apellido, de doctores nombre, de apellido, doctor apellido, de consultorio, también el nombre del consultorio, el nombre del consultorio, cita la fecha y la cita del hogar. Aquí, como en el línea que dije anteriormente, retorna las filas que tiene coincidente de ambas tablas. Ejemplo, el INE, si es que cogemos 7 pacientes de la tabla de los pacientes, la cita del paciente ID es igual a pacientes del ID de citas son igual, realiza la operación ID, la comparación. E igual con doctores y consultores. Y al ejecutar nos da esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí que nos da con ID de citas, de pacientes de nombre, pacientes de apellido, doctor de pacientes, y es entre otros más datos como las fechas, el consultorio que se encuentra el paciente, y demás. La función LeftJoin. La función LeftJoin retorna las filas de la tabla de izquierda con las filas que coinciden con la tabla derecha, y si no hay coincidentes, devuelve valores nulos de la tabla derecha. Como dije, es una comparación, retorna las filas como izquierda, derecha. Aquí igual es lo mismo de arriba, con pacientes, creamos una nueva columna, pacientes, apellidos, citas, vamos con el ID, las citas de las fechas y las citas de la hora. From, seleccionamos la tabla de pacientes, el left, hacemos la comparación de citas, si paciente de ID, pacientes es igual a citas de citas, de pacientes ID. Y aquí podemos hacerle la consulta. Esta consulta dice, la consulta para obtenerle los pacientes de las citas que hayan tenido, incluyendo aquellos pacientes que no tienen cita. No de retorno a toda la consulta que realizamos. El RINE Join, es similar al ley Join, que podemos retornar todas las filas de la tabla derecha y las filas coincidentes de la tabla izquierda. Y también, si no hay coincidencia, devuelve valores nulos. Es similar, como dije, al left join. Pues esto se puede sustituir como igual se realiza, poner aquí join de citas, esta consulta está haciendo lo mismo, obtener todos los doctores de las citas que tiene, incluyendo aquellos doctores que no han tenido cita. Igual nos retorna la tabla con sus respectivos datos. Como dije anteriormente, es parecido al late join. El full join. Aquí el full join, este es, digamos, esto no hay en MySQL. Esta función no existe en MySQL directamente, por lo que se utiliza aquí para utilizarle, hace la convención de late join y read join. Para realizar consultas más complejas, como por ejemplo, vamos a hacer la consulta de pacientes, de las citas de pacientes, incluyendo aquellos requisitos que ambas tablas no tengan coincidencia. Aquí es como utilizamos el left join y el read join. Como dije anterior, ya el late join retorna las filas de la tabla izquierda y las filas coincidentes de la tabla derecha. El ring join es lo mismo que lo mismo anterior, pero retorna las filas de la tabla derecha y las filas de la coincidencia de la tabla izquierda. Aquí lo nuevo es la unión, que nos sirve para unir las dos consultas y nos da la consulta realizada aquí que ejecutamos anteriormente. El cross join. El cross join, esto retorna productos cartesianos de las tablas, es decir, que combina las filas de las primeras tablas con las filas de las segundas tablas. Esto, digamos, una nota, por ejemplo, SpaceJoin puede producir una gran cantidad de resultados al momento de ejecutar. Tiene la misma estructura de las anteriores, como LateJoin, RingJoin, entre otras. Ejemplo, seleccionamos la especialidad, vamos a retornar nombre, doctor de nombres, de doctor de apellidos. Igual creamos aquí unas columnas para cada uno. From de especialidades, de ProJoin, de doctores. Y ejemplo, como dije anteriormente, que CrossJoin nos da una gran cantidad de resultados. Este ejemplo, al momento de ejecutarse, me tardó como unos 10 segundos para que recargue los datos, ya que son bastantes datos. Como podemos visualizar, son bastantes datos para el momento de carga. Eso, ejemplo, a través de estas funciones join podemos hacer unas consultas más complejas que nos den necesario para
para realizar unas consultas más complejas, combinando como el left join, el ring, el cross, podemos hacer consultas más complejas. No la he dicho tiempo para mejorar, para no seguir repetitivamente ya que son los mismos, solo que lo utilizamos lo anteriormente, las consultas más complejas. Por ejemplo, oral también podemos realizar subconsultas, que son consultas podemos realizar a través de como web, el web, el web también podemos utilizar para realizar consultas, subconsultas, el strong, el web, el having. Por ejemplo, también podemos utilizar el ABG, que para la suma de salario o promedio general, o podemos utilizar también. Esas son consultas que ya, ejemplo, ya fue explicado anteriormente de otro compañero, que no va a repetirlo ahorita mismo. Eso es con tal de todo sobre Join. Ahora vamos a hablar sobre las concurrencias. Las concurrencias. eh, Las concurrencias son, en la base de datos se refiere a la cantidad de múltiplos de los usuarios o procesos a acceder manipulando los datos de la base de datos al mismo tiempo. Si es que producen coincidencias o conflictos, estos aspectos críticos de la base de datos pueden especialmente que soporten aplicaciones de múltiples usuarios. Ejemplo, podríamos estar utilizando la aplicación que nos enseñó en programación orientada a objetos, eso de Clover Earth. Podemos utilizarla ahí en la nube, utilizarla todos los compañeros y estar manipulando. Por ejemplo, ahí podría resultar un conflicto de concurrencia, ya que estamos utilizando al mismo tiempo todos los compañeros. Esto podemos resolver a través de ciertos comandos. Por ejemplo, podemos usar el uso de transferencias, implementar transacciones para asegurar que la serie de operaciones de la base de datos se realice en un área atómica, es decir, que todas las operaciones son ejecutadas, o sea, que se ejecuten correctamente todas las operaciones que están haciendo los demás compañeros. Por ejemplo, aquí utilizamos el star extradition para poder ejecutar y al final realizamos un comic para poder ejecutar eh, la- las transacciones exitosamente. También podemos aislarle las transacciones utilizando la función eh, de, s- de set, de set transaction in solidity level serialization. Estos son los lanzamientos para controlar cuándo se realizan los cambios en una atracción para que sean visibles para otras personas. También, ejemplo, blocks, es el ejemplo más proporciona los mecanismos para un bloqueo que permiten controlar el acceso a filas específicas durante la transacción. Por ejemplo, eso son la utilización de lo que decíamos de las consultas. Como ejemplo, un ejemplo básico puede ser el from por paciente, se ejecuta solo una cierta condición, una cierta tabla. Esos son los bloqueos. También podemos utilizar los where, por ejemplo, where y seleccionar la tabla que queremos ejecutar. Esos son los bloqueos. Y finalmente, el control de concurrencia optimización. En una técnica puede implementar el control de concurrencia optimizada, donde se puede verificar los datos que nos hayan cambiado desde la última vez leídos antes de hacer un update que se puede lograr mediante un campo de versión. Por ejemplo, podemos hacer un campo de versión poniendo alt tables de la tabla citas, añadimos una nueva columna llamada versión que ingresamos por default el número uno. ¿Cómo podemos empezar que estamos aquí? Seleccionamos trailer from y se creó una tabla, una columna llamada versión. Por ejemplo, la primera versión de actualización que hicimos. Y esto podríamos seguir haciendo para poder ver cuántas veces ha sido actualizada estas tablas o, o cuántas veces ha sido actualizada, eliminada. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenas. Yo voy a explicar un poco sobre lo que es la base de datos llamada clínica. Que primero creamos eh, una parte del modelo conceptual, lógico, y pasamos a físico. Entonces, vamos a eso. Y ujú, aquí está. Como pueden ver, primero creamos el modelo conceptual. ¿Qué dice? El modelo conceptual en sí se hace la referencia, relación, atributo, las entidades, las claves, tanto foráneas, primarias, y su normalización, que pueden ser como de esta manera, tanto círculo, cuadrado y círculo con una raya.
que dice que son las claves primarias. Vamos al modelo lógico en la cual transformo estos datos en tablas y columnas, donde ya especifica mejor el tipo de datos, su clave foránea y su clave primaria. Por último, al realizar esto, hacemos el modelo físico, como tenemos la creación de la base de datos llamada Clinic y sus respectivos tablas, como se puede apreciar. Muy bien, después de hacer la creación de la base de datos, hacemos la limpieza, perdón, la inserción de datos como paciente, que tenemos la tabla pacientes. De cada datos, hacemos de cada tabla. Entonces, hicimos de cada tabla 50 datos en pacientes, doctores, especialidades, consultorios, cita, etcétera. Al realizar esto, podemos visualizar la creación de los datos. Pongamos tratamientos, datos de minutos. Entonces, vamos a mostrar a pacientes. Tenemos que ver cómo está el nombre. Tenemos con la primera mayúscula. ¿Ok? Sí. Pacientes. Punto y coma. Y vemos. Ahí está. Se ven los datos de paciente. Si cambiamos los doctores, no deben de salir. Ahí está. Y así con los otros datos de las otras tablas. Muy bien. Después de hacer esto, creamos usuarios en la cual visualizamos que creamos usuarios, por ejemplo, Joe, Richard, Ángel, Marco en el localhost, dándole una clave encriptada, como por ejemplo Joe Password. Verificamos también los roles, creamos roles. Por ejemplo, Doctor Ray, que quiere decir que ese doctor solo va a leer. Creamos el doctor, que es Read y Write, que puede leer y escribir. Y creamos el rol admin, que puede hacer todo. Muy bien. Otorgamos los permisos de los roles. Por ejemplo, Grand Select on Clínica para toda la base llamada clínica, solo al Dr. Ray. Creamos Cele, Insert, Day, Delay en clínica, en la base de datos clínica, para el doctor, que solo lea y escriba. Y por último, el privilegio de todo para el admin. Asignamos los roles a usuarios, sea para yo, Richard, Ángel o Marco. Como pueden visualizar, se cogió el primero que solo pueda leer, el otro escribir y leer, igualmente el otro. Y por último, admin solo Marco. Aplicar estos campos con un flush privilege para aplicar todo lo mencionado. Verificamos con este código que select user host from MySQL y user, donde los usuarios en Joe, Richard, Ángel y Marco. Entonces, podemos ver que se crean los usuarios. Por último, creamos una base de datos, en la base de datos, un poco de auditoría y control. Por ejemplo, creamos un poco de dar lo que es linda, otro usuario que va a tener igual una clave encriptada. Eso es crear otro usuario. Al igual que le damos su rol y también los show grants de Ángel localhost, que son user y admin. ¿Ok? Removemos lo que pusimos de doctor, leer y escribir para Ángel. Y le damos un doctor read para lo que es Ángel.
Como pueden ver, se elimina lo que es doctor, read and read. Y solo nos queda lo que cambiamos, que es solo read. Alteramos lo mismo para usuario, Angelo. En la parte de aquí visualizamos la clave. Y un C default es igual a 90. Cada 20, cada 90 se va a cambiar la clave. Por ejemplo, esta clave la creamos y visualizamos si se crea en nuestro usuario. Ejemplo, y ingresamos. Cuando ingreso, se hace 90 y se crea una diferente clave. Eso es para dar seguridad y control. Bien, seguimos. En seguridad, crear un usuario nuevo que solo pueda leer. Entonces ponemos tipo de lectura, localhost, con un password. Y esto le damos sus permisos. Por ejemplo, Grand Cell solo lee en clínica, o sea, la base de datos para el usuario. Muy bien. Entonces creamos y visualizamos si se creó nuestro usuario. Tenemos conexión. Un ratito. ¿Dónde está? Aquí. Abrimos esto. Y vamos. Se llama lectura. Muy bien. Entonces vamos. Ponemos conexión 1. El nombre. Se llama lectura. ¿Sí? Y ponemos su clave. Como pueden ver, solo va a poder hacer lo que es L. Por ejemplo, asterisco, L asterisco, link, front link. Auditoría, pongamos sí, a ver qué nos sale. Como pueden ver, puede visualizar todo lo que es lectura. Cita, por ejemplo, consultorio, igual. ¿Qué pasa si nosotros, en cambio, hacemos alterar, como por lo que tenemos acá? Por ejemplo, lo que tenemos en la parte de alter table. Si nosotros alteramos, nos va a salir ahí un error, porque solo estamos dando permisos de lectura. Muy bien, sigamos. Este de aquí, solo para permisos general, o sea, todo, crear tablas, crear datos, modificar, todo. Por último, tenemos la parte de auditoría de habilitar los logs, tanto on y en tabla. Entonces, visualizamos los logs. Como pueden ver, los logs que se han creado del 28, 27, 8, 9 y la fecha. Muy bien. Esos son para lo que son creación de, o modificación que se ha hecho en la base de datos. Por último, modificamos en varchar, en paciente, varchar 50, única. Esto de aquí es para hacer más implementación en seguridad y, y control. Creamos una auditoría acceso para darle los triggers de auditoría. Entonces, visualizamos los triggers. Como pueden ver, ahí está la tabla para que se pueda hacer los triggers. Por último, les voy a enseñar lo que es un poco de eh, los Grand Out, tanto importar y exportar. Se puede hacer de dos maneras, manual o por código. Eh, mi parecer, el manual es un poco más fácil. El código, si tu computador no tiene permisos, no te va a dejar. Es imposible. Entonces, hagámosle por manual.
Para crear, nosotros nos vamos a server, data export, vemos clínica, visualizamos sus tablas, creamos los triggers, DOM, eventos y en la parte de función vemos donde queremos exportar. Por ejemplo, vamos a equipo, escritorio, Angelo, tercer semestre. Pongamos base de datos. Sí, ahí está. El nombre lo podemos cambiar. Por ejemplo, tercer semestre, base de datos. Y se crea. Nos damos y hacemos el estar. Ok, está. Ok, nos falta esta parte aquí. Esto de aquí. Esto de aquí no le paren bola. No se me visualiza todo. Entonces, es en esta de aquí que vamos a darle los permisos. Aquí está. Entonces guardamos ahí. Ok. Entonces cambiamos. Ponemos back 1 y está. Como pueden ver, se hizo la exportación. Visualizamos. Sí se creó. Nos damos a escritorio, Angelo, tercer semestre, base de datos. Tiene que estar back 1. Background, clínica, fútbol, parte, document, DOMS, back 1. Vemos, document, DOMS. Aquí está. Se puso en DOMS, back 1. Entonces, ahí se creó. Y para hacerlo, lo que es importar, importamos directamente, como siempre se hace. Por ejemplo, nos vamos a server, import, data import, escogemos el vaguno, ponemos un nuevo llamado, tengo clínica, ponemos clínica 1, ok, versión, si no hay nada más de clínica, ok, y tenemos que estar en cuenta que se cree en los DOM struct data. Entonces, damos un export, export, esperamos que se importe y listo, se importó. Y debe salir clínica 1. Aquí está, clínica 1 con las tablas. ¿Y dónde está? En clínica 2. Aquí está, tablas. Muy bien, como pueden ver, está lo mismo. Entonces, eso es lo que es copia y seguridad, por si acaso, si se daña algo en tu base de datos. Y eso sería todo por esta explicación y gracias. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Marco Tapia y voy a explicar las funciones de cadena, matemáticas y ficha y hora. Primero, que lo que vamos a hacer con el código SQL realiza una serie de consultas utilizando las cadenas ya nombradas con el fin de manipular y transformar datos, buscando obtener información más útil. Nuestra primera función es la función conca, que es una concatenación de cadenas. Como su nombre dice, nos permite unir dos cadenas, permitiendo obtener información más compleja. Nuestra siguiente función es la substring. Esta, en cambio, es una extracción de subcadenas. Esta extrae una parte específica de una cadena. Nuestra siguiente es la función locate. Esta, en cambio, encuentra la posición de una subcadena dentro de una cadena. Viene nuestra siguiente función, que es la replace. Esta, en cambio, sustituye una parte de la cadena por otra. Pasamos a otras funciones que son fecha y hora, donde tenemos date@, que estas permite agregar un intervalo de tiempo a una fecha u hora. También tenemos the diff. Esta permite calcular la diferencia de días entre dos fechas. Y
Luego tenemos lo que se llama el gate date, que permite obtener la fecha y horas actuales del sistema. No se puede observar. Y por último tenemos una que es date format. Esta permite dar formato a las fechas y horas en una forma más legible, como se puede observar. Y por último tenemos las funciones matemáticas, que se puede decir que son las más ocupadas. Entonces, primero tenemos la función round, que consiste en su nombre, redondea valores numéricos. La siguiente es sailing, que redondea valores numéricos enteros. Tenemos floor, esta redondea valores numéricos hacia el entero o múltiplo inferior. Eso sería todo de las subcadenas, de las cadenas. En otro punto tenemos lo que va a ser nuestro manejo de errores y pruebas, eh, con lo cual lo primero que debemos recalcar es que se utilizan delimiters para crear un procedimiento. ¿Qué es lo que nos va a hacer esta función? Esta función define un procedimiento llamado insertar datos clínica, que se encarga de insertar varias tablas en una base de datos clínica, como pacientes, especialidades, como se puede ver aquí, que son campos de las tablas de manera condicional y segura, además de manejar errores mediante la gestión de transacciones para asegurar que los datos se inserten de forma correcta o se revierta cualquier cambio en caso de error. Esto lo realizamos con estos llamados commit, donde enviamos el mensaje que queremos mandar, y por último tenemos un llamado al procedimiento. Y por último tenemos lo que es nuestro monitoreo del consumo de recursos y el registro de actividades. Cabe recalcar que esto se puede hacer de varias formas, tanto en código como con otros programas, como con el mismo Workbench, que tiene otra acción para hacerlo en tipo form. En este caso lo elaboramos por código. ¿Qué es lo que buscamos hacer con esto? El código realiza una serie de consultas por tener información sobre el rendimiento y el estado del servidor MySQL. Esto incluye la utilización de recursos, el número de hilos y conexiones, el esquema de rendimiento y el estado del motor de la aplicación, puede decirse. Cada consulta proporciona datos específicos que pueden ser útiles para analizar y optimizar el rendimiento de la base de datos, ver si está muy pesada o ver dónde podemos mejorar para que tenga un mejor funcionamiento. Como podemos observar, esta primera opción nos muestra estadísticas que sobre el área de la memoria utilizada. La siguiente nos muestra los hilos, el número de hilos activos y las conexiones actuales. El Performance Schema nos va a ofrecer, en cambio, el rendimiento del servidor MySQL, junto con incluyendo estadísticas sobre el tráfico y todo lo presente. El Global Status, en cambio, nos brinda más información en lo que se refiere a estadísticas sobre la base de datos, el uso de memoria y el rendimiento general. El Select from Information Schema nos permite, en cambio, mostrar una lista de procesos. Como se puede ver, es bastante completa, y donde incluye información sobre las consultas, lo que se están ejecutando, cuánto tiempo llevan ejecutándose y otros detalles relevantes. Y por último, el INOP Status, que se nos proporciona cómo se encuentra el estado del motor y lo que puede ayudar a diagnosticar problemas específicos. Gracias.